El actual presidente de la República Argentina, Javier Milei, en los últimos meses ha utilizado una palabra muy polémica: dinamitar. ¿Dinamitar? ¿Dinamitar realmente el Banco Central? Yo creo que ese edificio hay que dinamitarlo y que queden los escombros. Explicando que esta institución es la causante del principal problema económico de Argentina, la inflación, la cual ronda el 100% cada año que pasa. Sin embargo, esta decisión involucra mucho más que solo cerrar un banco, las cuales tienen el poder de destruir o mejorar la economía de un país. En este video quiero mostrarles qué es un banco central, qué implica cerrarlo y cuáles son las verdaderas razones por las que Javier Milei quiere hacer esto. Pero también quiero mostrarles por qué esta decisión no solo cambiaría el modelo económico de Argentina, sino el futuro de todo un país. A ver, he tratado de encontrar un esquema que englobe toda la explicación de por qué Javier Milei quiere cerrar el Banco Central. Y creo que he encontrado los dos puntos principales que encierran toda esta problemática. Lo primero que tenemos que entender es qué es un banco central y lo segundo es quién es Javier Milei. Entendiendo estos dos puntos independientemente, cuando los juntemos podremos llegar a entender de por qué el actual presidente de Argentina quiere cerrar una de las más importantes instituciones que existen para el control de la economía en un país. Comencemos con el Banco Central. Los bancos que conocemos son aquellos en los que nosotros depositamos nuestro dinero o también pedimos préstamos para realizar un negocio o de repente para irnos de viaje y que luego ellos nos cobrarán cierta cantidad de intereses para generar ganancias, ya que de eso viven los bancos. Pues todos estos bancos son los conocidos bancos comerciales, pero un banco central es una institución dirigida por el gobierno que su principal función en la mayoría de los países es mantener el valor de nuestros billetes y monedas a lo largo del tiempo y que con estos billetes siempre podamos comprar casi la misma cantidad de bienes y servicios a pesar de que pasen los años. En otras palabras, mantener la inflación de precios en un rango adecuado. Pero ¿cómo logra un banco central mantener la estabilidad monetaria? Pues para lograr esto tiene mecanismos que le permiten que la economía de un país esté equilibrada. Uno de estos mecanismos son las tasas de interés, que lo podemos entender como el precio del dinero. Por eso cuando un banco central anuncia que subirán las tasas de interés, esto repercute directamente en nuestra vida diaria, ya que eleva el costo de los créditos. Ahora los intereses que tendrás que pagar por cumplir tus sueños financieros, como comprarte una casa nueva o comprarte una camioneta del año, serán más caros, y viceversa si las tasas de interés caen. ¿Pero acaso el Banco Central toma esta decisión con el fin de empobrecerte o enriquecerte si bajan las tasas de interés? Pues no, lo hacen con el fin de controlar la economía de un país. Porque cuando las personas pidan créditos para comprarse una casa o empezar un negocio con tasas de interés bajas, querrán endeudarse más y por lo tanto tendrán más dinero en sus bolsillos para gastar, haciendo que las empresas comiencen a vender sus productos mucho más rápido, incentivando el crecimiento de la economía de un país. Sin embargo, se llega a un punto en el que comienza a haber cierto desabastecimiento de productos y las empresas comienzan a notarlo, incrementando el nivel de precio de sus productos, ya que funciona como un filtro para aquellas personas que desean adquirir aún así el producto pero a un precio más elevado, para que así estas empresas no tengan nuevamente desabastecimiento, generándose con el tiempo la tan temida inflación de precios. Pues lo que hace un banco central en estos momentos es nuevamente subir las tasas de interés para así elevar el costo del dinero, para que las personas dejen de pedir dinero prestado, logrando que deje de circular mucho dinero en la economía, obteniendo una desaceleración de la actividad económica, dando como resultado la reducción de la inflación. Esto demuestra que a pesar de que la mayoría de nosotros no prestemos atención a lo que realiza un banco central, esto no quiere decir que sus decisiones no tengan un impacto importante en nuestros bolsillos y por lo tanto en nuestras vidas. Otro de los mecanismos que utiliza el Banco Central es la emisión de billetes y monedas. Es la encargada de imprimir a grandes rasgos todo el dinero que circula por nuestras manos día tras día, velando porque este volumen de dinero no sea más de que verdaderamente nosotros producimos.
pero también sirve para introducir dinero en nuestros bolsillos en épocas de crisis, como sucedió en la última crisis que vivimos, la pandemia del COVID-19, donde en la mayoría de los países se otorgaron bonos a todas las personas que se habían quedado sin trabajo o de algún modo u otro no podían trabajar. Sin embargo, como lo había dicho hace un momento, esto tiene ciertos riesgos, ya que al introducir más dinero en la economía, este empieza a calentarse, generando nuevamente la inflación, resultando ahora que necesitamos cada vez más billetes para comprar un mismo producto. Por lo tanto, la función de emitir billetes y monedas por un banco central es una de las funciones más controversiales, ya que si no es utilizada de la forma correcta, puede desencadenar problemas económicos catastróficos, como le sucedió a Venezuela, que al imprimir tanto dinero sin estar justificada la producción económica de su país, ha terminado en una pérdida de valor de su moneda casi infinita. Pero bueno, creo que aquí terminamos con el Banco Central. Sé que el Banco Central tiene muchas otras funciones vitales para la economía de un país. Sin embargo, en este video estamos enfocados en por qué Javier Milei quiere cerrar el Banco Central, y lo que hemos visto hasta ahora servirá para responderlo. Seguimos con Javier Milei. Javier Milei, nacido en 1970, marcado por una infancia difícil, donde su padre lo maltrataba física y psicológicamente. Era un niño callado y tímido según sus compañeros de clase, y era apodado como el loco por el tono y comportamiento único al momento de hablar. De joven le gustaba el fútbol, es más, llegó a ser arquero semiprofesional de un equipo de fútbol en Argentina, un puesto en el fútbol que según sus propias palabras definían su forma de ser, por ser distinto, ser el único que puede agarrar la pelota y el puesto solitario que ocupaba dentro del campo. Sin embargo, todo cambió para él un día de 1989, cuando vio cómo en el supermercado la gente se tiraba encima de los productos antes de que pasen nuevamente las chicas a cambiar el nuevo precio. En estos momentos se estaba viviendo la peor hiperinflación que ha tenido Argentina en su historia, marcando este episodio un antes y un después en su vida, dejando por completo el fútbol y dedicándose exclusivamente a estudiar economía, donde según sus propias palabras encontró su razón de vivir, pasando de posturas del pensamiento económico como el post-keynesianismo o el neo-keynesianismo hasta ser un neoclásico a rajatabla. Pero no fue hasta que Milei descubrió el pensamiento económico austriaco cuando por fin sentó las bases de todo su pensamiento económico de hoy en día. Una de las características fundamentales de la escuela austriaca, forjada por economistas como Karl Mengel, Ludwig von Mises o Hayek, es reducir el rol del Estado en una economía a la mínima expresión posible, pues estos ideales son los que están impregnados en el pensamiento de Javier Milei, considerándose él mismo como un libertario en toda su expresión, alguien que respeta la libertad individual de la persona por sobre todas las cosas. Bueno, por ahora creo que terminamos con Javier Milei porque todo esto nos servirá para más adelante. Pues llegó el momento de unir las dos piezas de nuestro rompecabezas. Para esto vámonos a la Argentina de 1989, la cual estaba viviendo la peor hiperinflación que ha vivido en toda su historia, con un aumento de los precios de más del 3000% de un año hacia otro, producto de un enorme déficit fiscal donde el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba, causado por la seguidilla de golpes de Estado que había sucedido décadas anteriores, que lo único que lograron fue endeudarse cada vez más con organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional por millones y millones de dólares para poder seguir financiando el funcionamiento de todo el Estado, deuda que hasta ahora atormenta y continúa creciendo para la Argentina. En el 89 gobernaba un tal Raúl Alfonsín, el cual al ver que no tenía dinero para seguir operando toda la maquinaria del Estado, reducir el déficit fiscal, atacar la evasión, garantizar el financiamiento de los gastos esenciales del Estado, cancelar gastos improductivos. Y siendo consciente de que el Fondo Monetario Internacional no le iba a prestar más dinero ya que la deuda externa que tenía con ellos era más de lo que podía producir todo su país, se le ocurrió utilizar una de las instituciones que más ha sido cuestionada por Javier Milei. ¿Sabes de cuál hablo, verdad? Sí,
el Banco Central. Alfonsín mandó emitir dinero al Banco Central por cantidades millonarias para seguir operando, generando, como les dije, la peor hiperinflación que ha tenido Argentina. Pues esta es la primera utilización del Banco Central como una máquina que solo imprime dinero, causando lo que tanto aqueja a la Argentina en los últimos 20 años, la inflación, haciendo que la moneda argentina tenga un valor cada vez más bajo frente a monedas como el dólar y el euro. Pues este episodio de hiperinflación fue el que tuvo un gran impacto en la vida de Javier Milei, haciéndole tomar la decisión de estudiar economía profesionalmente, convirtiéndose en lo que es hoy, un acérrimo opositor de la intervención del Estado en la economía. Entonces todos creen que el Estado es bueno. No, el Estado es una porquería. Defensor del libre mercado, de la competencia y de la meritocracia. Un liberal por todos sus frentes. Pues el utilizar el Banco Central como una maquinita que solo imprime dinero, sin ninguna justificación en el mercado, sin que la producción de la economía respalden esos billetes impresos, lo único que generan es incrementar cada vez más los precios. Por eso cuando Javier Milei dice que el peso argentino es el dinero de los políticos, de la casta política... No, y no quiero que haya más moneda local, porque es la moneda del político argentino, por ende no puede valer ni excremento. A lo que se refiere es que ellos han utilizado el Banco Central para imprimir pesos argentinos sin ninguna justificación en la producción del mercado, sino más bien siguiendo sus propios intereses, como seguir jalando toda la maquinaria estatal que gasta más de lo que recibe y de la cual ellos viven. Estas son las razones por las que Javier Milei quiere cerrar el Banco Central, el evitar la hiperinflación, el quitarle ese instrumento al político argentino que ha demostrado no utilizarlo con responsabilidad durante toda la historia de Argentina y que lo único que ha desencadenado es pobreza, desempleo y una enorme deuda externa. Pero estas no son las únicas razones, sino que logrando cerrar el Banco Central, Milei daría un gran paso hacia la dolarización de la economía argentina, que según sus propias palabras prefiere una inflación del dólar que ronda entre el 1 y el 3% anual y no la que vive y ha vivido Argentina, que está por encima de los 2 e incluso 3 dígitos. El índice de precios al consumidor en la Argentina se situó en el 102,5% interanual, superando por primera vez en 31 años una tasa interanual de 3 dígitos. Es claro que Javier Milei tiene un gran reto si quiere cerrar el Banco Central de Argentina, ya que tendrá que lidiar con factores como la deuda externa, las pocas reservas internacionales y la transición hacia la dolarización. Pero lo que me queda más claro es que si lo hace, Argentina no volverá a ser la misma, ya que ahora será un país totalmente a merced de lo que ocurra con el dólar norteamericano, que puede ser una decisión acertada o como puede ser el peor error que haya cometido. Si quieres ver más videos como este, no olvides de suscribirte y darle un toque a la campanita. Pero si quieres comentarme algo o quieres que hable de otro tema, no olvides dejarme en los comentarios. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.